Listo. Entonces ya iniciamos nuestra grabación, ¿vale? Bueno, entonces vamos a iniciar la presentación. Bueno. Listo, ustedes me dicen si ya se puede visualizar la pantalla. Sí, profe, sí, señor, ya se ve. Listo. Entonces, iniciamos un poquito. Entonces, hoy, como yo les manifestaba a ustedes, estimados estudiantes, listo, el objetivo es poder desarrollar el tema concerniente a la unidad 3, que es la comprensión de la fase 3, el desarrollo de la adultez y la vejez. ¿Listo? Entonces, ese va a ser en principio. No vamos a hacer, estimados estudiantes, ¿sí? La explicación de la actividad del foro, la presentación del trabajo colaborativo. Pienso que ahorita vamos a dar es un aporte frente a cómo vamos a hacer nuestro estudio y tener, digamos, unas iniciativas importantes para que así se pueda desarrollar el estudio que ustedes van a realizar, respectivo pues con las lecturas que toca hacer, ¿verdad? Entonces por eso es que yo siempre les manifiesto en el correo o en Skype de que hoy es simplemente es una lectura de lo que nosotros vamos a iniciar, si es una comprensión y un análisis. Entonces, dentro de la vejez, obviamente Ballesteros nos dice que la vejez es un estado en la vida y en el envejecimiento un proceso que sucede a lo largo del ciclo vital. Tanto la vejez como el envejecimiento humano son objeto de conocimiento multidisciplinares en el sentido en el que el individuo humano es un ente biopsicosocial. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Biopsicosocial. ¿Quién me quiere decir? Entonces, un ente biopsicosocial es biológico, psicológico y social. ¿Listo? Todos están escuchando, ¿verdad? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Bueno, entonces continuamos. Por esta razón el individuo envejece o viejo es un sujeto de conocimiento psicológico. ¿Listo? Etapas del desarrollo. Entonces, dentro de esas etapas tenemos el adulto joven, que va de entre los 20 a 25 y a 35, 40 años. El adulto mayor, que es entre 35, 40 a 65 años. La vejez o tercera edad, que va desde los 65 a 80 años. Y la cuarta edad, mire que ahora se habla de una cuarta edad, va de los 80 años en adelante. ¿Sí? Aquí tenemos algo importante que nos habla Pérez, ¿sí? Que el cuerpo humano alcanza su madurez, digamos, entre los 25 y 30 años de edad. Se da un mayor nivel de salud y vitalidad, ¿no? Listo. Entonces aquí tenemos pues que existe, ¿no? Un desarrollo físico, un desarrollo cognitivo, un desarrollo también de la personalidad, así como un desarrollo social. Aquí tenemos, obviamente, la tercera edad y sus cambios, ¿no? Siempre nosotros vemos, ¿no?, a nuestros abuelitos, a las personas de la tercera edad, inclusive de la cuarta edad, donde sufren unos cambios, ¿cierto? Y esos cambios, obviamente, pues van con unas características, como también a veces surgen unos trastornos cognitivos que también se manifiestan sobre todo en la tercera edad y pues si hay una cuarta edad, digamos que se generaliza más. Eh, Estimados estudiantes, yo quisiera que dentro de esa definición de envejecimiento, ¿qué entendemos por esa
por esa definición de envejecimiento? ¿Quién me quiere comentar un poquito frente a eso? Los noto calladitos. A ver, aquí quisiera que me apoyen un poquito. ¿Qué es la definición de envejecimiento? O para usted, ¿qué es envejecer, mejor dicho? Buenas tardes, mi nombre es Lorraine Quintero. Sí, Lorraine. Profe, yo entiendo como envejecimiento, pues las morfologías que se van dando al pasar el tiempo, como lo que vamos notando en, un ejemplo, en la cara, eh, las cosas físicas, mejor dicho, que vamos notando a lo largo del tiempo. Sí, muy bien. Digamos que eso va más relacionado, la definición de envejecimiento, con un proceso biológico, ¿no? Por el cual los seres vivos se hacen viejos y pues obviamente hay una serie de cambios estructurales y funcionales que aparecen con el paso del tiempo. Y obviamente esto no son a consecuencia, digamos, de enfermedades ni tampoco de accidentes, ¿no? Sino que es algo biológico, algo que nos sucede a todos los seres humanos. Dentro de esos cambios de características del adulto mayor, pues tenemos cambios físicos, psicológicos, sociales y laborales. Entonces aquí, por ejemplo, todos hemos escuchado, ¿no? El tema de las personas que se pensionan, ¿verdad? Sí, entonces aquí empieza a ser, digamos, en esta edad como esa parte, ¿no? Porque ya las funciones, tanto físicas como psicológicas, no son las mismas, ¿no? Entonces hay que comprendernos, irnos a comprender. Somos psicólogos y el objetivo de nosotros es aprender a comprender, analizar e interpretar. Por eso es que yo aquí siempre les hago un paréntesis, chicos. Y es que nosotros tenemos a veces, ¿cierto? Nuestra abuelita, abuelito, inclusive hay otros que tienen bisabuelos, ¿no? Entonces, aquí nosotros pudiéramos hacer, digamos, ese reconocimiento, esa observación, ese análisis, ¿no? Entonces, aquí tenemos, estimados estudiantes, cambios físicos en la adultez intermedia. ¿Sí? El funcionamiento sensorial y psicomotor, ¿no? En la adultez intermedia, que es un periodo que abarca a las personas entre los 45 y 65 años. Esta, pues nosotros reconocemos que al igual que todas las etapas del ciclo vital son muy importantes, ¿no? Dentro de esos cambios físicos, vemos de que hay un deterioro físico, compañeros, queridos estudiantes, ¿no? Dentro de ese deterioro físico está, por ejemplo, eh, la fortaleza y tonalidad del muscular, así como el tiempo de reacción disminuye en el adulto, ¿cierto? Entonces eso vemos como nosotros, digamos, cuando en el caso, por ejemplo, Michelle, como Michelle de pronto sería su adolescencia, con mucho, digamos, con mucha vitalidad, con ese estado físico bien, cierto, prominente, y cómo de ahí va avanzando, ¿no? Cierto, la edad y todo ese cambio se va dando, entonces van disminuyendo, digamos, esa vitalidad, ese estado físico, ¿no? Inclusive ahora en la selección Colombia, ¿no? Sí, nosotros vimos cómo estos chicos pues hicieron el partido, digamos, frente a México, ¿no? Y imagínense, entonces eso quiere decir que sí hay un desgaste a lo largo de nuestra vida, ¿no? Sobre todo en el tema físico. Esto puede ser compensado conductualmente debido a que estos cambios no son significativos. Obviamente, muchachos, hoy en día, pues está todo el tema, ¿cierto? Del cuidado físico, del cuidado alimenticio, ¿no? Y entonces en esta parte, pues tenemos, por ejemplo, de que hay personas de la tercera edad que se cuidan muy bien, inclusive que no aparentan a veces, ¿no? Tener la edad, ¿sí?
pero con su cuidado de la alimentación, de hacer deportes, pues están plenamente con esa vitalidad, ¿cierto? ¿Hasta ahí sí comprendemos, estimados estudiantes? Sí, señor. Listo. Bueno, el hecho es interactuar, ¿no? Entonces, interactuar un poco con ustedes. Cuéntenme entonces, dentro de eso, por ejemplo, me quisiera contar algún caso, algo que le haya pasado, de pronto con su familia, no sé, con alguien que conozca esos cambios. Bueno, ¿no? Listo, listo, estimados estudiantes. Entonces, continuamos. Porque entonces hay un cambio físico y entonces empezamos a ver algo muy importante, ¿sí? Que nosotros también, digamos, en esta edad, en esta etapa, empezamos a tener dificultades de carácter sexual, o sea, en la sexualidad. Entonces, en los hombres, pues, tenemos aquí, no se produce una pérdida significativa en la capacidad reproductiva, pero sí hay una disminución en la velocidad de la respuesta sexual. Entonces, en la sexualidad también los hombres tienen algunas dificultades, igualmente que en las mujeres, ¿no? Donde el principal cambio está en la edad de la menopausia, ¿sí? Y también aquí ya se da la parte de la, digamos, el cierre de esa etapa reproductiva, o sea, ¿sí? Aquí ya las mujeres pues obviamente no pueden tener hijos. Eso no quiere decir, como les digo, chicos, o sea, hay casos donde hay personas, mujeres, pues que obviamente han podido quedar en embarazo teniendo una edad mucho más elevada, ¿no? Entonces, eso aparentemente está muy relacionado con la parte física, la alimentación, el cuidado que de pronto uno debe tener en su adultez y vejez, ¿no? Cambios y características del adulto mayor. Entonces, en esta, como en todas las etapas de la vida, existen cambios en diferentes dimensiones. Veamos cuáles son esos cambios que se presentan y por qué disminuyen la capacidad al paso de los años. En este caso, por ejemplo, lo que vamos a trabajarse, digamos, en el caso Carlos, sobre todo, ¿cierto? Se presenta en cuanto al aspecto físico, psicológico, social y laboral. Físicos. Esta dimensión de cambios sufridos en la tercera edad es la que más preocupa al ser humano, ya que esto tiene que ver con lo que puedo o no puedo hacer, lo que identifica a las personas como funcionales e independientes. Muchos de los cambios a nivel físico implican desgaste de nuestro instrumento de actividad, llámese cuerpo. Entonces, para entender el proceso de envejecimiento, queridos estudiantes, pues hablamos de dos envejecimientos, ¿no? El primario, que abarca los cambios irreversibles, perdón, que acontecen por acción del tiempo. Este no se relaciona solo con la vejez, sino con todos los seres humanos. Experimentan este tipo de envejecimiento prácticamente desde que nacen. Entonces, por ejemplo, la alopecia, ¿no? Ese es algo que de pronto va haciendo desde muy joven, se va perdiendo, digamos, el cabello, sobre todo en los hombres, ¿no? Entonces, son cambios que surgen desde esa niñez, se puntualizan en la adolescencia, en la etapa adulta, pues empiezan a ser, ¿no? Más, se empiezan a generar mucho más. Entonces, aquí en la foto podemos ver, por ejemplo, el cambio, ¿no? ¿Sí? Que surge. Entonces, ese es el primario. Y el envejecimiento secundario, este hace referencia a los cambios que se producen por enfermedades, que pueden o no estar asociadas a la edad. Se puede evitar o remediar. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos personas, cierto que su vejez, pues obviamente no aparenta la edad que tienen, ¿no? Pero eso ¿por qué? Porque obviamente pues lo han remediado. Las mujeres, por ejemplo, a veces utilizan sus cremitas, ¿no? Entonces eso nos ayuda
a prácticamente generar ese proceso, ¿no? ¿Sí me están escuchando, estimados estudiantes? Sí, señor. Listo, ¿sí estamos viendo la pantalla? Perdón. Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Listo, qué pena, se me perdió aquí unos puntos. Listo. Listo, entonces estábamos aquí, ¿cierto? ¿Sí Sí, me señor. escuchan? Bueno, Sí, sí, qué señor. pena. Estamos en esa hoja. Listo, bueno. Entonces, el envejecimiento secundario, esto hace referencia a los cambios que se producen por enfermedades que pueden o no estar asociados a la edad. Se puede evitar o remediar. Entonces, aquí les estaba haciendo un recuento un poco de las mujeres, ¿no? Donde prácticamente ellas hacen, digamos, a través ustedes de las cremitas, ¿sí? Del estar en continuo ejercicio, pues hacen de que obviamente pues mejore ese tema, ¿no? Y que hagamos de que eso se pueda evitar o se remedie, ¿no? En los cambios físicos nosotros pues tenemos los diferentes sistemas, ¿no? Entonces tenemos el sistema nervioso central, donde, por ejemplo, ahí empieza a haber una disminución del peso, ¿sí? Del cerebro, pérdida, por ejemplo, de las neuronas y cambios en la sinapsis, estructuras y composición de la mielina. Entonces nosotros, pues en los abuelitos vamos viendo que hay esa pérdida, ¿cierto? A veces de ese peso, ¿no? Y eso es importante reconocer porque cuando nosotros, por ejemplo, hacemos visitas o vamos a trabajar de pronto en un ancianato, digamos, en un geriátrico, entonces ahí vamos a ver nosotros cómo estos abuelitos han perdido, ¿no? Digamos, esa estructura y esa composición. En el sistema nervioso autónomo también empiezan los cambios, por ejemplo, en el tema del control con actividades fisiológicas, la presión sanguínea, el sueño, el ritmo cardíaco. Y miren que aquí hay algo que no sé, pues siempre sucede, ¿no? Estimados estudiantes, por ejemplo, con el tema del sueño, ¿no? A veces hay abuelitos que así como duermen muchísimo, sí hay otros abuelitos que, pues digamos que a las 5 de la mañana, 4:30 ya están de pie, ¿no? O no sé, quisiera escucharlos a ustedes, por ejemplo, en esto, si ustedes han visto. Sí, profe, sí, señor. Muchas Sí, veces incluso en las noches tampoco, también dejan de dormir. exactamente. Sí, exactamente. Entonces, y en el control de las actividades fisiológicas también, entonces, ¿cierto? El control de esfínteres. El sistema inmunológico, miren, y algo que yo quisiera preguntarles aquí porque va muy relacionado con la pandemia que nosotros vivimos, ¿cierto? De COVID. Entonces aquí nos hablan, por ejemplo, de disminución en la producción de anticuerpos, entonces eso se comienza a dar, ¿cierto? Obviamente, pues una persona de la tercera o cuarta edad, pues imagínense con toda la problemática que nosotros tuvimos en la pandemia, ¿no? Muchos perdieron globalmente, pues en toda la humanidad perdieron la vida, porque digamos, no había esa producción de anticuerpos, ¿no? Sistema endocrino, entonces aquí también hay cambios en el riñón, páncreas, ovarios,
en nuestra reacción ante el estrés, y no solamente el estrés, estimados estudiantes, sino también la ansiedad, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros debemos reconocer muy bien estos cambios, mire, todos estos cambios que se dan en nuestros abuelitos, en nuestras personas de la tercera y cuarta edad. Sistema muscular, disminución del tejido muscular, ¿no? Esto yo creo que lo vemos nosotros a diario, ¿no? Usted haga, yo siempre les digo a mis estudiantes, hagamos un ejercicio, tóquese usted la manito, ¿sí? Tóquesela ustedes en estos momentos, tóquese, hagan como si se cogieran, digamos, la pielcita de su mano, hagan ese ejercicio, ¿listo? Y el día de mañana, los que tenemos abuelitos, una persona conocida, usted tóquele la manito, tóquele esa pielcita. ¿Y qué pasa con esa pielcita? ¿Qué creen ustedes? Que está más flácida. Está más flácida, ¿cierto? Está menos rígida, porque hay esa disminución en ese tejido muscular. Y obviamente aquí se da también la pérdida de dureza. ¿En qué? En el sistema óseo, o sea, los huesitos. Hay una enfermedad que se da por esa pérdida de la dureza. ¿Cuál es? A ver, ¿quién me recuerda, estudiantes? Profe, creo, la verdad no sé, pero creo que es la artritis, ¿sí? Es la osteoporosis, ¿no? Ah, la osteoporosis, sí. Sí, entonces esto también, y obviamente imagínense en todos estos sistemas y todos estos cambios en nuestros abuelitos, pues imaginémonos desde el componente también psicológico que va ocurriendo, ¿no? Hasta ahí hay claridades, estimados estudiantes, yo quiero que esto quede muy claro porque les va a servir muchísimo en sus actividades y en la comprensión sobre todo de la adultez y la vejez. Sí, señor. Sí, profe, muy claro. Listo. Bueno, entonces aquí vamos a ver un cuadrito sobre los sistemas reproductores masculino y femenino sobre todo. Entonces, el cambio hormonal en las mujeres, baja de estrógeno y progesterona. En los hombres, baja de testosterona. Entonces, aquí es donde empezamos también las chicas, ¿no? Las mujeres, a ver sobre todo el tema de los bochornos, la resequedad vaginal y la disfunción urinaria. En los hombres, pues es poco indeterminado. Cambios sexuales, ¿no? Entonces, excitación menos intensas, orgasmos menos frecuentes y mucho más rápidos. En los hombres, pues pérdida de la excitación psicológica, erecciones menos frecuentes, orgasmos más lentos, mayor tiempo de recuperación entre eyaculaciones y también pues mayor riesgo de disfunción eréctil. En las mujeres, la capacidad reproductiva, como lo habíamos dicho anteriormente, termina, ¿sí? Aunque eso no quiere decir que hay mujeres que de pronto a una cierta edad, ¿no? En la adultez y la vejez, pues han quedado también en embarazo, ¿no? Eso es algo relativo. Y en los hombres, pues continúa, ¿no? Hay señores, pues que continuamente han tenido muchos hijos, ¿no? Y yo creo que conocí de un caso, por ejemplo, de un familiar que tuvo hasta los 75 años, imagínense. ¿Ah? Tuvo hijo. Entonces eso quiere decir pues que con una muy buena alimentación, ¿cierto? Con unos hábitos de vida saludable, pues se pueden dar, ¿no? Casos psicológicos. Entonces, en lo que se refiere al envejecimiento psicológico, lo más relevante son los deterioros en la pérdida de la memoria, la cual frecuentemente está asociada con la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, no son exclusivos de dicho trastorno, ya que los cambios normales que se dan en la vejez tienen que ver con el funcionamiento cognitivo, como los cambios afectivos y de personalidad, los cuales también deben ser considerados normales y esperados. Entonces aquí vemos como en algunos casos, porque el Alzheimer obviamente pues se da es heredada la enfermedad o se puede dar por algún tema psicológico, ¿cierto? Por alguna dificultad que haya tenido la persona, ¿sí?
de tema cognitivo, ¿sí? O de, obviamente, algo cognitivo. Entonces, de ahí depende también esa pérdida de la memoria, ¿no? En esta etapa, cuando se incrementa el sentido de pérdida, y nos referimos a las pérdidas en todas las dimensiones de la vida, todo aquello que se siente se ha dejado tener, lo cual puede ser real o subjetivo, pero que es importante o significativo para el individuo. Por ejemplo, se van perdiendo capacidades físicas y cognitivas, y aquí pues obviamente se ve representado el trabajo, ¿no? El trabajo no va a ser igual. Igualmente, por ejemplo, los amigos o familiares de las personas en esta edad pues obviamente mueren, ¿no? Incluso el cónyuge, esposo, esposa. Estas pérdidas pues son importantes porque pues van a ocasionar, sí, una dificultad de carácter psicológico, donde también disminuye, por ejemplo, el interés por comer, por beber, provocando mucho la ansiedad hasta la muerte pues natural. Y en esto que sí pues tenemos muchos casos, ¿no? En la adultez y en la vejez sucede mucho, sí, más que todo en la vejez, tercera y cuarta edad suceden estos cambios, ¿no? Bueno, aquí tenemos pues algo importante, que es la capacidad de cuestionar todos los hechos supuestos, sacar inferencias y establecer conexiones, consideración activa, persistente y cuidadosa de la información o las creencias a la luz de la evidencia que apoya y de las conclusiones a las que dan lugar. Entonces aquí tenemos procesos sensoriales, perceptivos y de ejecución motora. Miren que esto es importante tenerlo en cuenta cuando ustedes lean, obviamente, las diferentes lecturas, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, dentro de los procesos sensoriales tenemos la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, ¿no? Entonces, esos procesos perceptivos, por ejemplo, visuales y auditivos, los empezamos a ver que hay un deterioro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pues ya los abuelitos, las personas de tercera y cuarta edad, no pueden ver igual, ¿cierto? No pueden visualizar igual. La lectura también y la comprensión empieza a ser difícil para ellos. Igualmente lo auditivo, ¿no? Entonces, yo creo que a todos nos han pasado que a veces la abuelita dice, ¿qué es lo que me dijo? ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa? No escucho bien. Entonces, yo quisiera preguntarles en este proceso perceptivo, creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Sí, claro, profe. Sí, Sí, profe. sí, todos estamos de acuerdo en que hemos visto estos Sí, sí, casos. señor. Sí, 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 señor. profe. Personalmente, yo tengo mi papá, tiene Sí. aproximadamente 86 años y pues Ujú. hasta ahora, gracias a Dios, pues él ha tenido una salud óptima y hasta ahorita se nos está presentando eh, lo del oído, ¿sí? Ya uno habla con él aproximadamente a 1 metro y él ya no escucha, o usted está cerquitica de él y ya no le escucha. Exactamente, entonces sí vemos que hay cierto, hay esos procesos que se empiezan a deteriorar un poco. Igualmente, gracias por tu aporte, igualmente los procesos psicomotores, entonces la actividad muscular coordinada y cotidiana, inclusive miren que nosotros podemos relacionar mucho a veces con los abuelitos que sienten temblor en las manos, ¿cierto? Entonces, digamos, esa psicomotricidad que tiene un niño de facilitar el tema de colorear, un niño de 8, 9, 10 años, pues a que un adulto mayor, una persona de la tercera o cuarta edad, pues coloree va a ser muy difícil, se le va a dificultar mucho, ¿cierto? Y es por ese aspecto, ¿no? Porque se va perdiendo esa coordinación motora, ¿no? Miren, y aquí, por ejemplo, es algo importante que nosotros tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos algo importante y son las teorías cognitivas. Las teorías cognitivas, por ejemplo, que empiezan con Jean Piaget, ¿no? Entonces, pues, Piaget, obviamente, es un psicólogo. ¿De dónde es Piaget? A ver, queridos estudiantes, primero que todo. Ya que lo han leído
en el caso Michelle? A ver, ¿quién me quiere dar esa respuesta? Profe, creo que es suizo. Exactamente, entonces Piaget es un psicólogo suizo, ¿no? Y entonces él nos habla, voy a dar un poco de algunas injerencias, unos aportes, ¿no? Porque yo en este punto quiero que ustedes lean. Hoy apenas estamos, ¿cuántos días vamos de lectura? Pues creo que son 2 días, ¿cierto? Se supone, aunque hay otros estudiantes que me han dicho que han avanzado demasiado en las lecturas, ¿cierto? De la adultez y la vejez, pero vamos a hacer de cuenta que obviamente ustedes inician, entonces por eso vamos a hacer unos aportes que les van a ayudar mucho a construir esa parte analítica, esa parte de construcción de su aprendizaje, ¿cierto? Y toda esa parte de esa síntesis que yo necesito que ustedes tengan pues para la elaboración de las teorías y del caso Carlos, que ahora cambia, ¿no? Ahora es Carlos, no Michelle, ¿no? Entonces empezamos, sí, respectivamente, psicólogo suizo, y él nos habla un poco del pensamiento en la vejez, ¿no? Donde él nos dice, por ejemplo, que hay el tema del aprendizaje, ¿no? El tema del aprendizaje, él nos dice que el adulto mayor, ¿cierto? En la vejez también se da, ¿cierto? Empieza a ser mucho más importante, mucho más relevante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí empiezan a ver ellos el tema de analizar muy bien. Yo le pongo muchos ejemplos, por ejemplo, las noticias, la política, el amor. Entonces, son esos abuelitos en los que a veces nos hablan y nos conversan eso, ¿no? Nos dicen, bueno, y de la política, ¿no? Nos hablan de la política de nuestro país, de la política, de las noticias, ¿sí? Del amor. Entonces, miren las experiencias que yo he tenido. Mires qué tal presidente, cómo era. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y nos relacionamos mucho con esa parte de Uy, Piaget, sí. cuando, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe, muchas historias. Sí, exactamente. Entonces, a él también nos habla, obviamente, de las operaciones formales, ¿cierto? Que parten de la realidad, ¿sí? Y obviamente aquí nos empieza a hablar también, en esta etapa, de los procesos mentales como memoria y atención, ¿sí? Bueno, aquí igualmente miramos en las teorías del desarrollo moral aparece Kohlberg con Piaget, ¿no? Y Kohlberg nos hace unos aportes importantes, algo que ustedes ya lo miraron. ¿Cuál era? ¿Cuál era ese aporte que hace Kohlberg? Hay un hombre que trabajó Kohlberg, inclusive desde el caso Michael. Sí, entonces, bueno, habla sobre la moral, ¿se acuerdan eso? ¿Cierto? Entonces ahí también nos habla sobre la moral, sobre las normas, ¿cierto? Sobre esa capacidad, obviamente, de que nuestros adultos mayores en esa etapa de adultez y la vejez, por ejemplo, empiezan a generar mayor avances en el tema de las normas, de las reglas, ¿cierto? Para construir una moral. Entonces son esos abuelitos que a nosotros nos norman esas reglas. Nos dicen, bueno, a tal hora es que tiene que estar la niña en la casa. Sí, es que yo no entiendo por qué alzan el volumen si es que al lado hay vecinos, ¿sí? Algo por el estilo. ¿Quién nos quiere compartir algo también de esa cierta moralidad que nos habla a veces Kohlberg y de esas normas y de esas reglas? Están calladitos, chicos. Profe, por lo menos cuando nosotras las mujeres nos colocamos por lo menos chores o vestidos corticos, la abuelita de una es, bueno, ¿por qué coloca eso tan cortico? No, coloques algo más largo, algo más decente. Exactamente, y eso lo miramos cuando hay, ¿no? Clima como
caluroso, ¿no? Donde las chicas a veces utilizan su faldita, su vestido, pues obviamente por toda la comodidad, exactamente. Entonces, digamos que Kohlberg hace ese análisis y con Piaget, pues ellos se unen mucho y hacen esa como estrecha relación con la teoría del desarrollo cognitivo, ¿no? De Jean Piaget, la cual manifiesta la importancia de los valores éticos y morales para mantener una adultez y vejez, esto igualmente a través de la experiencia, ¿cierto? Que puede ser tanto positiva como negativa, ¿no? Bueno, aquí me voy a pasar un poquito, ¿listo? A Sigmund Freud y Erik Erikson. ¿Listo? Entonces, ¿quién es Sigmund Freud, estimados estudiantes? Psicólogo de Londres, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Sigmund Freud. ¿Listo? Y Erik Erikson. Listo. Bueno, entonces Erik Erikson nació en Alemania también y pues estudió psicoanálisis con Freud, ¿no? Entonces prácticamente pues fue su alumno. Entonces él nos habla, por ejemplo, que Erik Erikson, que de 20 a 30 años comienza la madurez y la intimidad, ¿cierto? El joven adulto. Aquí obviamente pues hay el egocentrismo sexual y psicosocial. Va en búsqueda de la intimidad y se fortalece la capacidad del amor, el ejercicio profesional, pues aquí es donde también empezamos a ver nosotros que pues el joven a esa edad ya empieza, digamos, de 20 a 30 años, a darle responsabilidad, ¿no? Y eso es en la etapa que nosotros estamos, ¿no? Sí, de 20, 30 años, algunos pues de pronto superan esa edad, pero digamos el reconocer, ¿no? Que empieza para nosotros ser importante como digamos esa responsabilidad con nuestro ejercicio profesional, con nuestro estudio, ¿sí? Entonces empezamos nosotros a ver que hay unas normas de una sociedad, ¿cierto? En el cual pues uno, por ejemplo, no puede irse a tomar, digamos, un día lunes, ¿no? Entonces esa, digamos, es un ejemplo muy importante de cómo a veces son las normas que impone una sociedad, ¿no? Entonces, para una sociedad, pues un día viernes, el tomarse una cerveza, el compartir como con los amigos, digamos que es algo como plenamente normal, ¿no? ¿Sí? ¿Sí entendemos ahí un poquito, estimados estudiantes? Sí, señor. Listo. Entonces, Erickson también nos habla que a los 50 años, por ejemplo, también empieza, ¿sí? La confianza y la autonomía, ¿no? Empieza a haber una autoestima, una autoconfianza, la percepción de la autoeficiencia, ¿cierto? La automotivación, la responsabilidad. Y ahí empieza a esa edad, por ejemplo, la búsqueda importante desde los valores, como el respeto, el amor, la tolerancia, que son valores pues que obviamente nos generan, digamos, nos generan bienestar, ¿no? Y obviamente pues lo he traído también a Sigmund Freud porque él hace un balance, digamos, del yo, el superior yo y el ello, ¿sí? Entonces el yo, ¿qué vendría a ser el yo, estimados estudiantes? El que es consciente. Ya. El yo es como ese reconocimiento personal, ¿cierto? El yo, el que se reconoce usted como persona, ¿sí? El que obviamente le genera esa autoestima, esa confianza. Ese es el yo, ¿cierto? El super yo, ¿cuál sería? Y aquí que sí se da el super yo en esta etapa de la adultez y la vejez, porque el super yo es ese, eso que está entre nosotros y que nos permite, digamos, decidir dentro de lo que hacemos o no hacemos, conjuntamente relacionada con esa moralidad, ¿sí?
con esa ética, entonces obviamente es el que no nos permite hacer otras cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, en esta edad de la adultez y la vejez, digamos que ese super yo es el que está ahí, que si no salgo por esto, ¿cierto? Entonces, que obviamente, pues no, un ejemplo, no puedo salir, digamos, a gritar, digamos, a la calle. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la moral, de la ética, del pensamiento, del qué dirá la sociedad, de qué dirán los vecinos, ¿no? Entonces ese es súper yo, y en eso, en la etapa adulta y vejez, pues la miramos mucho más, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí comprendemos, estimados estudiantes? Sí, señor. Listo, y obviamente pues ahí también nos habla del ello, ¿no? Freud, un poco relacionado con el tema fisiológico, como las necesidades fisiológicas, y el ello siempre busca también ese equilibrio emocional, ¿no? El equilibrio de mi desarrollo emocional. Listo. Miren que entonces hablamos de las teorías psicoanalíticas, teorías cognitivas de Piaget, teorías del desarrollo moral de Kohlberg y Piaget, y también he querido traer a colación unas teorías muy importantes que son las teorías humanistas, ¿no? De Abraham Maslow y Carl Rogers. Aunque yo creo que también digamos, en el cuadro que ustedes tienen, ¿cierto? No se encuentran, pero yo quise traerlas porque pues son, digamos, dos psicólogos muy importantes que nos hablan también, obviamente, digamos, de una perspectiva eh, muy positiva frente a la adultez y la vejez. Cuéntenme un poquito, ¿han escuchado de estos dos psicólogos ustedes, queridos estudiantes? Sí, señor. De Abraham Maslow, creo que él era el de la escala de autorrealización, ¿cierto que sí? Sí, exactamente. Entonces él nos habla de su jerarquía, ¿cierto? De la jerarquía. Entonces él nos habla, por ejemplo, de las necesidades que tiene el ser humano, ¿sí? Y en esta, en la capacidad de autorrealización. Entonces, cómo el ser humano, en esta edad de la adultez y vejez, cumple esa autorrealización. Entonces, cumple esos objetivos, esas metas. Entonces, digamos que en ese momento, ya cuando la persona es adulta, cuando ya está en la tercera o cuarta edad, pues obviamente hace ese análisis, ¿no? ¿Qué hice? Entonces, alguno pues lo relaciona mucho con las cosas materiales. Entonces, a esa edad ya tengo mi casa, mi carro, ¿cierto? Mi estudio, mis posgrados, ¿sí? Entonces, ahí obviamente pues hay una adultez y vejez, pues obviamente Maslow lo dice importante, llena de pensamientos positivos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una realización de esos objetivos, ¿no? Y pues obviamente también Carl Rogers, obviamente, nos habla también de eso, ¿no? De esa capacidad de motivación que debemos tener, digamos, los seres humanos, ¿sí? Y también, como eso nos habla, de esa capacidad que el ser humano en esta edad tiene para vivir sus experiencias, pero unas experiencias significativas, ¿sí? Entonces él habla de cómo la persona en esta edad pues ya no es un niño, sino ya es una persona adulta que ha vivido de unas experiencias y como quien dice, pues obviamente ya no le van a tocar, digamos, algunas cosas negativas, como por ejemplo, en esta edad ya dice, bueno, yo ya sé que el irme por un camino, ¿cierto? Lleno de rocas, a las 10 de la noche, por ejemplo, pues es peligroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su larga vida, pues él ha encontrado que haya generado, digamos, algunas dificultades, de pronto el tema de los robos, ¿cierto? Pero si usted le pregunta, por ejemplo, a un joven, no, pues vámonos a las 10 de la noche, que por ahí es un sitio pues seguro, así se ha destapado, pues de pronto él lo va a poder hacer, ¿no? Entonces él nos habla un poco de eso, de que el adulto y digamos la persona de la tercera y cuarta edad, pues hace como mucho más análisis con respecto a esas experiencias que se han vivido.
¿Listo? Hasta ahí comprendidos todo este tema, digamos, de estas teorías, digamos, son conceptos muy básicos, pero que obviamente los debemos tener muy claros. ¿Cierto? Sí, señor. Listo. Sí está claro, listo. Bueno. Bueno, entonces pasamos un poco entonces al tema de las redes sociales. Entonces puede ser puede ser definida según Marín como la estructura que presenta la realidad social en la que interactúa un sujeto, el comprender la posibilidad, contemplar las estrategias de cambio para la realidad, conjunto de personas y grupos que ejercen una función recíproca entre sí. Entonces, clasificación de redes de apoyo. Miren que en esto vamos a ver en las lecturas, ¿sí? Por ejemplo, en las primarias tenemos la familia extensa, los amigos, los vecinos, ¿no? Que hacen parte de esa red primaria. La red secundaria están los grupos recreativos, las relaciones comunitarias, la comunidad religiosa, el contexto laboral, el contexto académico. Sí, aquí me quiero, digamos, quedar un ratico explicándoles, estudiantes, de que aquí hay ejemplos muy valiosos. Por ejemplo, en la tercera y cuarta edad, yo tengo mi abuelita que está en la cuarta edad y ella, por ejemplo, pertenece a un grupo recreativo, ¿no? Entonces ella se llama el grupo Mis Años Dorados. Entonces ella va a las 7 de la mañana, comparte con ellas, si es un grupo de mujeres, sobre todo adultas mayores, y pues ellas hacen ejercicio, ¿no? Esa es una red de apoyo, porque imagínense ahí obviamente practican su deporte, ellas inclusive salen de ahí, se van a dar una vuelta por los centros comerciales, ¿sí? Ellos van a diferentes paseos o encuentros, entonces miren cómo esa red de apoyo es funcional en esa parte, ¿sí? Y la necesitamos, sobre todo en nuestros adultos mayores. Así como esa parte recreativa está el tema religioso, entonces abuelitas que arman sus grupitos, ¿cierto? De oración. Yo creo que todos hemos visto eso, ¿cierto? ¿Sí me escuchan, estudiantes? Sí, señor, sí, por lo general sí, hay abuelitas que les gusta mucho estar en esos grupos de marianos, esos grupos de la Virgen. Grupos de Exactamente. oración. Exactamente. Entonces, ese es un grupito importante en el cual obviamente, pues, nosotros hacemos, pues, digamos que nuestros abuelitos hacen parte, ¿cierto? Y nosotros debemos motivar mucho estas redes de apoyo, ¿no? Porque estas les van a generar no solamente un tema, digamos, psicológico, ¿cierto? Sino una capacidad física integral, ¿cierto? Y una capacidad cognitiva también funcional. Entonces, por esa razón, yo los motivo a que ustedes, si tienen sus abuelitos, sus padres, pues tratemos, ¿no? De que ellos ojalá participen de estas redes de apoyo muy importantes, ¿no? Y por último, pues tenemos los estados. En el Estado, las instituciones o organizaciones o empresas formales también hacen parte de esas redes de apoyo, ¿no? Inclusive son abuelitas que, por ejemplo, a veces tienen su fundación, ¿cierto? Su asociación, a veces son asociaciones de mujeres, inclusive ahora, pues hay muchas asociaciones, ¿no? Desde el tema de víctimas, asociaciones de mujeres, de pensionados, por ejemplo. Pero son muchas más formales porque hacen parte de instituciones, ¿no? Bueno, queridos estudiantes, pues este era un poco, ¿no? Lo que queríamos y teníamos preparado para ustedes, ¿no? Este era el CIPAS, pues que íbamos a presentar el día de hoy. No sé cómo se sintieron, estimados estudiantes, cómo, digamos, eh, miraron este componente. Quisiera ver sus apreciaciones frente a lo que se ha, digamos, ha mirado el día de hoy.
Profe, todo muy importante. Aprendizaje es muy bueno. Ya. No sé si hayan dudas. Profe, la verdad, muy buena la clase, súper chévere el tema. A pesar de que todavía estoy en mi hora laboral, estoy en mi trabajo, pues le traté de poner la mayor atención, pero súper chévere todo. Muchas gracias, profe, muy amable. Bueno, Igual yo, profe, pues aquí ocupada y todo, pero estaba poniendo más o menos cuidado y hasta se me pasó por la cabeza, ¿será que esa grabación la van a enviar por correo? Es que, o sea, me he perdido por pedazos porque pues ocupada no he podido estar como muy pendiente. sí, por favor, creo que alguien tiene abierto el micrófono, entonces está sonando el micrófono. Por favor, si lo podemos cerrar. Julián, David, tiene abierto el micrófono. Listo, ahí yo creo que está bien. ¿Alguien? Listo, no sé quién más nos quisiera compartir. Es el micrófono de Julián David Sí, Santi Ojeda. sí, sino que aquí estoy. Se me bloqueó aquí un poquito. Espérenme un segundito. Ahí, ¿listo? Ahí ya creo que. ¿Listo? Entonces, Sí, quisiera profesora, sí. reflexiones de cada uno. Sí, y al finalizar nos podamos tomar una fotico del grupo. Por favor, sería importante. ¿Vale? Yolima Pineda nos quiere compartir. No, profe, muchísimas gracias por la orientación. De verdad, pues las veces que he asistido me ha parecido muy chéveres. Son orientaciones súper importantes que cuando vamos a abrir la guía nos sirve de mucho porque ya vamos con una orientación más clara, ya vamos con algo, ya con anticipación para saber qué vamos a hacer y sobre qué vamos a leer. Y ya cuando tomamos la lectura, ya vamos recordando, esto no lo explicaron, esto no lo dijeron, profe, y también lo tomo como a modo personal. Muy importante y más para las personas como nosotros que tenemos adultos en nuestras casas o tenemos adultos en nuestra familia, ¿sí? Teniendo en cuenta que los comportamientos ya de esas edades en algunos momentos se nos hace incomprensible, ¿sí? Pero leyendo todo lo que usted nos dice y las orientaciones que nos da, eh, tenemos más en claro por qué se comportan así y también tenemos en cuenta o para nosotros autorregularnos cómo tratarlos o cómo actuar en esas situaciones. Qué bueno, querido estudiante. Acá mi papá que es de la tercera y pues una vez uno mira el comportamiento de él y pues tiene mucho como se está hablando, o sea, uno se ve con razón. Entonces me parece interesante por eso. Qué bueno que sea importante. ¿Quién más nos quisiera dar otro aporte con respecto al CIPA del día de hoy?
Profe, una preguntita, ¿hay asistencia? Estimados estudiantes, por favor, la asistencia la tenemos que nosotros llenar. Yo la envié en estos momentos. ¿Listo? Yo creo que llegó al chat, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí me Sí, escuchan? señor. Sí, Listo. señor, ya llegó. Vale, por favor, todos tenemos la asistencia, llenamos la asistencia, ¿no? Para que podamos, obviamente, tener claro sobre todo lo que hemos compartido el día de hoy y, pues, obviamente, como requisito de la universidad también. Bueno, no sé quién más nos quiera participar con respecto al CIPAS del día de hoy. Listo, compañeros y queridos estudiantes. Nos vemos entonces en otros CIPAS. Yo creo que para el 5 está también otro CIPA y también voy a tener la intervención yo, pero van a estar otras dos compañeras. ¿Listo? Entonces ahí se va a definir un poco mejor con respecto al trabajo, ¿sí? Tanto el trabajo colaborativo, ¿sí? Como al trabajo de las teorías de vejez de adultez. Entonces, no sé de pronto si puedan asistir ese día, igualmente se va a compartir por enlace, ¿no? Y esta grabación que tenemos el día de hoy, pues obviamente va a llegar a cada uno de sus correos. Igualmente lo voy a compartir por Skype. Antes de eso, quisiera que nos tomemos una fotico con las cámaras encendidas, por favor. Espere, profe, porque no me deja abrir mi cámara. ¿Cómo hago? No me deja abrir la cámara tan raro. Pero ya miro por acá a ver qué pasó. Oye, tan raro, no me deja abrir. Todavía no se puede usar el video. Eso. Y no sé cómo abrir eso. Profe, no puedo abrir mi cámara. No, tratemos los ¿Cómo que abrir más esto? podamos de abrir la camarita para tomarnos una foto. Carachos. No pude. Eso ya creo que Ginette la pudo abrir. Listo, de pronto Luisa Fernanda, si nos puede acompañar en la foto. Gloria, Esperanza también. ¿Ya abrí la cámara? Sí, a Ginette ya abrió Ah, la bueno. cámara. Yo ni cuenta me daba que abrió la cámara. Ah, bueno. Listo. Bueno, queridos y estimados estudiantes, entonces, bueno, con esa fotico ya podemos anexarla al trabajo. Entonces, los espero, ¿no? Para un próximo CIPAS, como les digo, queda uno para el día miércoles, creo que es 5, ¿cierto? De octubre, ojalá participen, porque ahí sí vamos a trabajar con las compañeras, mis otras compañeras docentes, el tema de las teorías, como también el caso Carlos. ¿Listo? Compañeros, entonces, queridos estudiantes, que pasen un feliz fin de semana y obviamente, mire que la construcción de hoy de estas teorías, yo quiero que ustedes la tomen en su vida personal, con sus abuelitos, con sus, digamos, familiares más cercanos, amigos. Hagamos, ¿no? Interioricemos eso. Vamos haciéndolo ese análisis. Como psicólogos debemos tener ese análisis, esa percepción, digamos, muy fuerte. Entonces, estas lecturas nos van a aportar a eso, a que hagamos, ¿cierto? Digamos, yo siempre les digo que hagamos un embrión entre lo que nosotros leemos, ¿cierto? Lo que nosotros interpretamos y lo que nosotros analizamos. ¿Listo? Entonces es muy importante que a partir de estas lecturas hagamos esa síntesis. ¿Listo? Compañeros, entonces, queridos estudiantes, que tengan un feliz fin de semana, ¿no? Muchas bendiciones. Profe, ¿Sí?
Nos hace un favor, nos regala el nombre del CIPAS. Sí, claro, por supuesto que es eso. El CIPA es adultez y vejez, tercera fase. Bueno, señor, muchísimas gracias. Listo. A ustedes. Bueno, que tengan buena noche, un feliz fin de semana. Chao. Lo mismo. Chao. Listo.